En diciembre de 1875, en la ciudad de Buenos Aires, amanece con la noticia de un gran escándalo: la desaparición de una joven con un cura de la ciudad. Supuestamente se creía que esta joven había sido raptada por este sacerdote. Pero ¿quién era la joven en cuestión que había sido supuestamente raptada? Se llamaba Camila Gorman. Tenía unos 19 años, era de la alta sociedad y era muy bella. Ella era descendiente de unos inmigrantes irlandeses que habían llegado al principio del siglo, y por la parte materna era descendiente de una familia también adinerada, ¿no?, de criollos que venían desde la época española. Como dato de color del árbol genealógico de Camila, era nieta de la Perichón. Y usted me dirá, ¿quién es la Perichón? La Perichón era a principios del siglo, en la década de los 10, una persona que se regoteaba con la alta sociedad y llegó a ser la amante del virrey Liniers, sí, aquel virrey que en Buenos Aires logra expulsar a los ingleses militarmente y defender Buenos Aires también en las dos invasiones inglesas. También se dice que era espía y que durante ese periodo donde Buenos Aires fue invadida por 45 días por tropas británicas, estuvo con el comandante británico, supuestamente para robarle información. Otros dicen que solo como un amante. Pero no hablemos de la familia de Camila, sino de Camila en sí. Camila a veces se veía agobiada por esa disciplina férrea que tendría que tener, más disciplina a veces que hasta que un soldado. Así que Camila escapaba en los libros. Camila leía todo tipo de libros. Le gustaba soñar. A menudo se la veía por las calles de Buenos Aires buscando librerías para comprar más y más libros. A ella la hacía salir del mundo, a un plano donde ella se encontraba libre, fuera de lo tangible. Le encantaba, era su escape del mundo real, y soñaba cosas que en el mundo real, por su estatus social, no podía vivirlos. Sería una locura hacer lo que ella quería en esa situación. Camila también se la veía muy activa en las parroquias. Iba mucho a la iglesia. Siempre que había un evento, ella organizaba, ayudaba, traía cosas, hacía actos de beneficencia, daba vestidos de ella, vestidos carísimos, muy caros, importados de Francia. Los daba a la caridad y el sacerdote decía: no podemos recibir esto, o sea, los pobres no se pueden vestir con esta ropa. Pero, ¿qué pasó con Camila? ¿Por qué supuestamente la habían raptado? ¿Y quién la había raptado? El personaje que es juzgado e inmediatamente buscado por la desaparición de Camila es el Aubistal Gutiérrez. ¿Quién es el Aubistal Gutiérrez? Un sacerdote de pelo negro, tez blanca, de unos 22 años, buen mozo. Era proveniente de la provincia de Tucumán y de una familia relativamente acomodada económicamente. Su tío era el gobernador de esa provincia y el gobernador había hablado con el jefe de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, para recomendarle a su sobrino, un muchacho joven que recién había terminado el seminario y que no tenía nada sucio. Era un joven de bien, fue aceptado por Rosas. Así que una vez terminado el seminario va a parar a la ciudad de Buenos Aires
pero a la misma iglesia donde Camila iba. Ahí se conocen. Pero Camila empieza a ir cada vez más de lo que acostumbraba a ir. Se pasaba todo el día en la iglesia y tenía más ímpetu de la que ya tenía para ayudar, para preparar el altar, para hacer las cosas que la gente que de la congregación hacen para ayudar a la parroquia. Pero obviamente, porque hace esto, Camila se estaba enamorando del padre Ladislao Gutiérrez. Era descabellado, totalmente por donde se lo veía. Era un amor prohibido y Camila lo sabía, y a Camila le causaba algo, un gran dolor, porque sabía que ese amor que ella quería tener le era imposible. Lo que no sabía Camila, que Ladislao también sentía lo mismo por ella. Y Ladislao empezó a estar en la iglesia, y si no estaba en la iglesia iba a visitar a Camila, y si no la visitaba ni estaba en la iglesia, estaba paseando con Camila por la ciudad de Buenos Aires, unas largas caminatas que daban a qué hablar, porque ya la gente empezó a sospechar. Bueno, no a sospechar, sino se comentaba de aquí por allá. Las señoras de avanzada edad de la iglesia, le podríamos decir las viejas chismosas, divulgaban el rumor, pero solo quedaban en un rumor. ¿Quién iba a ser tan loco y descabellado de pensar que un padre se iba a casar, o no casar, sino tener algo con una joven? Nadie lo pensaba, sería un escándalo, así que nadie se lo imaginaba. Solo un bla por aquí, un bla por allá, y no pasaba de eso. Eso es lo que pensaba la gente. Pero Camila y Ladislao empiezan a tener algo. Camila, si bien había conseguido el amor de Ladislao, seguía incómoda porque sabía que no se podía dar, que nunca iban a estar tranquilos, que siempre lo iban a perseguir y nunca podían dar a conocer su amor. Así que un buen día lo encara el padre Gutiérrez y le dice: tenemos que huir, tenemos que irnos lejos, a donde nadie nos conozca, para empezar una nueva vida, para poder casarnos, tener hijos, vivir como una pareja normal. Cosa que en Buenos Aires no se podía hacer. Y Ladislao decía: no, soy cura, no puedo, soy religioso, no puedo romper mis votos. No puedo. En esa época no es como hoy, que sí se puede. En esa época no se podía romper los votos, eran sagrados para toda la vida. Pero Camila lo logra convencer. Así que el 12 de diciembre de 1847, a la madrugada, Camila, aprovechando que su familia se había ido a una estancia que tenía a las afueras de la ciudad, y el padre, usando como coartada que se fue a la ciudad de La Plata para realizar unos trámites y se sentaba unos días de la parroquia, huyeron. Camila fue a la iglesia. El padre Gutiérrez empezó a juntar sus pertenencias y a empezar a agarrar pequeñas cosas de la iglesia para irse. No tenían nada, se iban con lo puesto, así que agarró una pistola de la iglesia, las limosnas y alguna que otra reliquia de por ahí, y en el medio de la noche con 2 caballos se fueron, huyeron, consiguieron 2 pasaportes falsos con los nombres cambiados. El padre se había cambiado el nombre a Máximo Blandier. El pasaporte decía que era un comerciante y natural de Jujuy. Y Camila cambió su nombre por Valentina y era de Entre Ríos. Y era profesora del primario y profesora de piano. Eso era lo que decía esos pasaportes falsos, y cruzaron la frontera de la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Santa Fe. Su destino final era Brasil, pero no contaban con mucho dinero para viajar a Brasil, así que una vez en Santa Fe lograron contratar un pequeño barco y subieron por el río Paraná hasta llegar a Villagoya.
Ahí el capitán del pequeño barco les dijo que tenía contactos y que los podía ayudar a hablar con el intendente de la ciudad. Ni siquiera era una ciudad, era un pequeño pueblito. Hoy en día Villa Goya ya no se llama Villa Goya, se llama Goya y es una ciudad importante, pero en ese tiempo no había ni escuela. Así que este pequeño capitán habla con el intendente y le dice, sí, son bienvenidos. Camila era profesora y bueno, necesitamos una escuela. Y como no había escuela, como ya dije, les dieron dinero para crear una escuela, la primera escuela de la ciudad. Así que empezaron a vivir de maestros. Tenían alumnos muy pequeñitos de 6, 8 años. Iban a la escuela, Camila enseñaba piano, la dictaba matemáticas, les enseñaba a leer y a escribir. Eran felices y se llevaban bien con sus vecinos y eran muy aclamados por el pueblo y queridos. Pero las cosas en Buenos Aires no estaban bien y eran evidentes. Unos días después de la fuga, la familia de Camila vuelve a Buenos Aires y se encuentran que Camila no está. Y empiezan a sospechar con quién se fue. También el padre no aparecía. Así que hicieron cuentas y tal vez lo que decían algunas señoras, que parecía mentira, era real. Camila y el Audistau tenían algo. Así que la familia esperó unos días a ver si su hija volvía o si se había ido. Tenían vergüenza, tenían un pudor de decir que su hija se había escapado. Y la iglesia tenía el mismo sentimiento de ser rechazados, tanto de las dos partes, por la sociedad. Entonces el padre de Camila espera unos 10 días y va a hablar con don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas, para tal vez el que no sepa, era, por así decirlo, el presidente del país, aunque era un dictador, ¿no? Era la cabeza de la Confederación Argentina. Rosas se pone manos a la obra. Manda a la policía a buscar por la ciudad, por afuera de la ciudad, los lugares más alejados, los pueblos, y empieza a buscar por todos lados. Pero Rosas no estaba tranquilo tampoco. La sociedad se había enterado. Algunos decían, un cura raptó a una joven. Pero otros que sabían bien decían, se escaparon. Y era imperdonable. Tanto como opositores como la población que apoyaba a Rosas demandaban justicia. Lo defenestraban de los dos lados a Rosas. Voy a leer un pequeño artículo que escribió uno de los opositores exiliados del régimen de Rosas sobre este hecho. Ha llegado al extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía del espantoso Calígula de la Plata. Que los impíos y sacrilegiosos sacerdotes de Buenos Aires huyeran con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. Domingo Faustino Sarmiento, el 3 de marzo de 1848, en su exilio en Chile. Rosas no los pude encontrar por ningún lado y pasan los meses. Y Camila y Ladislao siguen viviendo su buena vida, esa vida que siempre soñaron. Por fin, se les hacía realidad. Un buen día, el intendente de la ciudad de, pequeño pueblo de Villa Goya, los invita a una fiesta, donde irían las personas más importantes de ese pequeño pueblo. Iría el jefe de la policía, iría el intendente, irían las familias más importantes, irían los maestros de la ciudad, de la pequeña ciudad, que eran ellos dos. Así que aceptan. Llegan a la fiesta y
Lamentablemente para nuestros protagonistas, Camilo es reconocido por un obispo que también fue invitado a la fiesta. Ahí nomás los reconoce y los señala y les dice al jefe de la policía local que ellos son los prófugos que se están buscando. El jefe de la policía era amigo de Camila y de la Gustavo, así que dice, no, ¿cómo puede ser? Pero tendría al obispo que sí lo conocía a la Gustavo desde que él estaba en el seminario, y dice, él es. No tiene más remedio que arrestarlos. Una vez en la cárcel de la pequeña ciudad de Villa Goya, algunos dicen que el jefe de la policía, al ser amigo de este feliz matrimonio, si se le puede decir, no matrimonio porque no estaban casados, sino esta pareja de jóvenes novios, les ofrece escapar, fingir un escape, le daba 2 caballos que se escapen, que traten de huir hacia Brasil. La frontera estaba a unos cuantos kilómetros, varios, pero no tantos. Podían en unos días llegar a Brasil y escapar. Pero Camila y la Gustavo se niegan. La noticia llega a Buenos Aires. Rosas manda la orden de que los reos sean traídos a Buenos Aires. Tenía pensado llevar a Camila a la casa de ejercicios, un lugar, como podríamos decir, un reformatorio. Tenerlo un tiempo ahí. Y al padre de la Gustavo mandarlo unos meses a prisión en el cabildo y soltarlo y seguir normal. Camilo logra escribirle una carta a Manuelita, la hija de Rosas, que eran muy amigas, por cierto. Le dice que hable con su padre para que la sentencia sea menor. Rosas, ante las súplicas de su hija, dice, bueno, está bien, le llevaremos muebles, ropa. A Camila le vamos a llevar un piano. La Gustavo no pasará tan mal en la cárcel, tendrá algunos beneficios y serán unos pocos meses y todo quedará en el olvido. Esa era la idea que tenía Rosas. Pero la sociedad seguía pinchando, seguía insistiendo de que era un crimen, que no podía ser, que era algo totalmente perverso y que debían ser castigados con el mayor peso de la ley. Tan así que el padre de Camila fue a hablar con Rosas y le suplicó que fusilara a su hija. Tanto federales comunitarios, opositores, como gente partidaria pedían la fusilación, el fusilamiento. Rosas no tenía más remedio que hacer eso. En el camino, el Gustavo y Camila son separados, viajan el largo camino que tenían hasta Buenos Aires. Recuerden que en ese momento no había autos, no había nada, no había trenes, aviones, así que fue en parte en barco y otra parte en carreta. Era larguísimo, unos cuantos meses. Fueron separados, no se podían ver. Durante todo ese tiempo que viajaron no se vieron. La orden que tenían los que llevaban a los reos era ir hasta la ciudad de Buenos Aires y dejarlos a uno en la cárcel del Cabildo y a Camila en su centro de reformatorio, por así decirlo. Pero ni bien pisan la ciudad, viene el mensajero con la orden anterior que había dado Rosas: el fusilamiento. Así que los soldados que llevan a los reos en carreta se dirigen hacia el cuartel de Santos Lugares, que era una especie de cárcel y fortín militar, y quedaba fuera de la ciudad. Los llevan y una vez que llegan se abren las puertas de ese fuerte, por así decirlo, y Camila y los Gustavo son bajados. Y cuando están bajando a Camila, uno de los soldados la tira fuerte del carruaje y dice: ¿cómo va a tratar así a una dama? Y más si esta dama está embarazada. Se levanta su ropa y deja ver su embarazo,
su embarazo avanzado de 8 meses. El mayor Reyes era el jefe de esa cárcel o ese fuerte. Los recibe a los reos y tiene la orden de Rosas de separarlos, que no se vean y fusilarlos. El mayor Reyes queda totalmente perplejo al darse cuenta de que Camila está embarazada, y es más, para confirmarlo llaman a un médico y la revisa a Camila y dice: sí, está embarazada, un avanzado embarazo. Reyes decía: no la puedo fusilar, no puedo matar la vida de ese inocente que está ahí. En ese tiempo se acostumbraba a las mujeres embarazadas que iban a ser fusiladas que primero diera luz y luego sea fusilada para evitar la pérdida de las 2 vidas. Así que le escribe a Rosas: no la puedo fusilar, está embarazada y tampoco mataron a nadie, no hay un modo de tener otro castigo, de que se vuelva el castigo anterior. Rosa le escribe y le dice: mañana por la mañana a primera hora me lo fusila a los 2. No le queda otra al mayor Reyes que obedecer la orden. El mayor Reyes esa noche se dirige hacia la prisión de Ladislao y le da la novedad que él será fusilado mañana. Ladislao queda perplejo. Hasta ese entonces él no tenía ese conocimiento y pensaba que iba a ir al cabildo y que Camila iría a un reformatorio. Por lo cual, después de asumirlo unos segundos sin hablar, decidió preguntarle al mayor si su amor Camila tendría el mismo destino trágico. El mayor, con una tristeza, le afirma: sí, Camila también va a ser fusilada mañana. Camilo le suplica al mayor que la deje verla una última vez. El mayor se niega, pero le dice: sí puedo dejar que se escriban cartas. Así que Camila y Ladislao esa madrugada no duermen y empiezan a escribirse cartas de amor, despidiéndose o tratando de buscar una solución o de darse un alivio. No se sabe qué se escribieron, o por lo menos yo no lo sé, pero me imagino lo que se han escrito. Y bien amanece, Camila y Ladislao son llevados a la galería del patio, del patio de armas, de la plaza de armas. Se le vendan los ojos. Se lo sientan en 2 sillas de madera. Estas sillas tenían unos palos abajo que se los podía llevar al hombro, como una especie de silla de algún monarca. Y bien sale el sol, los soldados forman, con orden cerrado, levantan las 2 sillas con los 2 reos con los ojos vendados, con las manos atadas y los pies también. Suena un tambor y los llevan al compás militar hacia una pared de la plaza de armas. Los dejan y Camila le pregunta a Ladislao: ¿estás ahí? Y él le contesta: estoy contigo, Camila. A continuación, los soldados preparan sus armas y se acerca un oficial a dar la orden. Los soldados reciben la orden de fuego y el primero que debería ser fusilado era Ladislao. Y es así.
Varias descargas impactan en el pecho de Ladislao. Recargan y es el turno de Camila. Los soldados se preparan y el oficial da la orden de fuego, pero no disparan los soldados. Se niegan a disparar. Sabía que estaba mal matar a una mujer inocente y que esta mujer además estaba embarazada. El oficial vuelve a dar la orden, los soldados se niegan. Pero el oficial amenaza a los soldados y deben cumplir la orden. Así que a la tercera vez abren fuego. Camila recibe los impactos de bala. Se escucha un grito y cae. Camila y Ladislao mueren al instante. Una vez finalizado el fusilamiento y una vez que la sociedad toma conocimiento de la sentencia que había sido cumplida, la sociedad empieza a hablar. Los mismos que le decían a Rosas que era imperdonable, que los tendrían que fusilar, ahora saltaban a decir que Rosas era un tirano, que por qué la ejecutaban, por qué ejecutaban a una joven que no había hecho nada, los mismos que pidieron la ejecución. Otra parte de la sociedad estaba contenta, habían fusilado a estos dos degenerados. En cuanto a la familia de Camila, no se sabe mucho. El padre no dio opinión al respecto. Estaba conforme de lo que había sucedido. La madre sí, la madre lloraba por su hija. Sus hermanos, los dos hermanos que tenía, no se le conoce mucha opinión. Algún hermano habló por ahí unos años después, pero no más que eso. Hoy en día se conserva un pequeño agarrotipo de Camila. Y hace unos años se vendieron unas subastas, unas cartas de amor de Camila y Ladislao. Es más, hay una que dice para verse a la costa del río, que Camila lo va a estar esperando a Ladislao a tal hora, a tal día, en ese lugar. Actualmente el fuerte donde fueron fusilados ya no existe más. Hay una avenida con un pequeño bulevar en el medio, pero todavía se conserva una estructura del muro donde fueron puestos ellos para ser fusilados, con la leyenda que dice: aquí fueron fusilados Camila y Ladislao Gutiérrez. Un pequeño muro que no supera 1 metro de alto es lo que queda de ese fuerte. Como otro dato podemos decir que esta historia llegó al arte. Se hicieron varios cuadros, pero también llegó al cine y al teatro. En los años 80 se hizo una película llamada Camila, que la pueden encontrar, que narra esta historia. Y una obra de teatro que se estrenó hace unos 3-4 años, supongo que en 2017, 2018, que también contaba esta historia. Si esto habría pasado en el día de hoy, en esta sociedad actual, Ladislao solamente no tenía más que evitarse todo el problema y pedir que le saquen sus votos, renunciar a sus votos e ir y casarse con Camila. Y formarían una familia feliz y nadie lo juzgaría. Es más, podría seguir en la iglesia Ladislao. Pero no es la sociedad, el contexto social ni cultural que se vivía en esa época. Casi toda la población estuvo a favor del fusilamiento, pero no podemos mirar con ojos modernos lo que pasó antiguamente. Han pasado 150 años, casi 200, y con nuestra comprensión moderna no podemos juzgar el pasado. Nuestro contexto social, histórico, es totalmente distinto. La cultura ha cambiado. Así que para nosotros Camila
y Ladislao fueron fusilados injustamente, víctima de la presión que ejerció la sociedad con Juan Manuel de Rosas para que aceptara el fusilamiento. Sin más, no me queda más que decir y finalizo el relato. Espero que esto haya sido de su agrado. Nos reencontraremos en la próxima historia. Hasta luego.